Los ojos de Juan estaban fijos en la pantalla, observando las líneas difusas de los estratos. «Cuando quieras», dijo por la radio. «Todo despejado», respondió Marcos. Juan vio el polvo elevarse, copiando a la perfección las ondulaciones del terreno, formando reflejos efímeros de lomas y valles en la polvareda. Medio segundo después, sintió la onda expansiva en sus botas, seguida de otras dos en sucesión. Movió la vista de la ventana de regreso a la pantalla, donde el brillo mortecino del monitor roto delineaba las capas del subsuelo. Poco a poco, el programa clarificaba la imagen, trazando con mayor nitidez los ecos de las explosiones. Al principio, nada llamaba la atención. Las líneas onduladas contaban una historia antigua, una que Juan podía leer con la facilidad de quien ha dedicado su vida a estudiar la Tierra. Aquí, hace millones de años, un mar había lamido costas hoy inexistentes. Ahora, las capas de caliza y arcilla se habían convertido en piedra. Los vestigios de civilizaciones costeras, aplastados y olvidados. Marcos y Micaela lo habían convencido de explorar esta zona. Ella, geóloga experimentada, había liderado una investigación en la región, recolectando muestras para la nueva planta hidropónica. En una de ellas, había hallado rastros de isótopos radiactivos y compuestos artificiales en concentraciones inusualmente altas. Los científicos aún intentaban reconstruir la historia geológica de aquel mundo, un rompecabezas cuyas piezas estaban dispersas en eras de fuego y hielo, de mares evaporados y tierras reconfiguradas por la danza de las placas tectónicas. La evolución del planeta era caótica. Sus continentes habían sido arrastrados, alzados, hundidos y destruidos, hasta quedar irreconocibles. En algunos casos, las capas más profundas habían sido devoradas por zonas de subducción, donde el calor del manto desintegraba cualquier vestigio. En otros, la presión y el tiempo habían borrado todo rastro de las diminutas nanomáquinas que alguna vez proliferaron. Por miles de generaciones, billones de seres pensantes habían llamado a este mundo su hogar. Y sin embargo, ahora solo quedaban migajas de su existencia. La ciudadela, edificada en una región geológicamente estable, era el último vestigio de su arquitectura. Hace 40 años, las primeras sondas humanas no encontraron rastro de los constructores, pero en sus ruinas hallaron su tecnología. Nanomáquinas diminutas, incansables, que habían continuado su labor por eones, reparando estructuras mucho después de que sus creadores hubieran desaparecido. Con el tiempo, aquellas máquinas habían cambiado, adaptándose a su entorno y perfeccionando su función. Algunas sellaban fisuras invisibles causadas por el viento. Otras recolectaban la escasa energía solar para alimentar sus diminutos sistemas, y muchas se habían hundido en la tierra, excavando materiales para seguir reconstruyendo, como si esperaran el regreso de sus amos desaparecidos. Un parpadeo en la pantalla captó la atención de Juan. Una serie de puntos blancos, alineados de manera irregular, resaltaban entre las capas de piedra. «Marcos», llamó por la radio, «creo que encontramos algo». Algunos puntos estaban cerca de la superficie, miles de ellos en total. Después del hallazgo, Juan y Marcos emprendieron el regreso a la colonia. El director había convocado una reunión urgente, y aunque las expectativas eran altas,
Una tensión latente pesaba en el aire. La colonia, un conjunto de módulos prefabricados, dispuestos al pie de la antigua ciudadela, se erguía con su silueta funcional y desprovista de adornos contra el horizonte desértico. Bajo la luz mortecina de la estrella lejana, sus estructuras de metal y vidrio reflejaban un brillo opaco, como si la misma tierra tratara de devorarlas lentamente. La ciudadela, en cambio, permaneció inmutable, testigo de una historia que había comenzado mucho antes de la llegada humana. En el comedor central, Juan y Marcos se acomodaron en una mesa junto a una ventana empañada por la condensación. Entre sorbos de café sintético y miradas cómplices, discutieron el hallazgo y los derechos que les correspondían por haber sido los primeros en descubrirlo. La posibilidad de recibir una compensación sustancial flotaba en sus palabras. «Voy a comprar un par de módulos para expandir la casa», dijo Marcos con entusiasmo, recargándose en su asiento. Mika lleva tiempo pidiéndolo. Luego, con una sonrisa burlona, miró a Juan. «¿Y tú? ¿Vas a seguir invirtiendo en ese amasijo de chatarra al que llamas nave?» Juan se echó a reír, dejando la taza de café sobre la mesa. «Me conoces bien», dijo, sacudiendo la cabeza. «Aún le faltan ajustes al sistema de soporte vital, pero ya casi está lista. Su nave, comprada impulsivamente 3 años atrás, había sido una constante fuente de frustración. Juan había dedicado incontables horas a restaurarla, acumulando repuestos y aprendiendo a reparar cada uno de sus sistemas con infinita paciencia. Era su sueño, algo que siempre había querido hacer desde que abandonó la escuela de pilotos, antes de unirse a la compañía. Micaela apareció en ese momento, equilibrando un par de pastelillos de carne en un plato de metal. Con un ademán casual, entregó uno a su esposo y extendió el otro hacia Juan, quien lo miró con una mueca de desconfianza. «No, gracias», dijo, ladeando la cabeza. «Vamos, necesitas proteínas», insistió Micaela con una sonrisa socarrona. Juan la miró fijamente, luego al pastelillo, y finalmente sacudió la cabeza. «El problema no es la proteína, sino saber de dónde viene», dijo, sin tocar la comida. La carne en la colonia era un tema delicado. Nadie hablaba abiertamente de su origen, pero todos sabían la verdad. Marcos, sin embargo, se limitó a encogerse de hombros mientras mordía el suyo. «Podría comer esto todo el día», comentó con una sonrisa, sin darle mayor importancia. En ese momento, la figura del director apareció en la entrada del comedor. Sus ojos recorrieron la sala, evaluando la atmósfera, antes de alzar la voz para captar la atención de los presentes. «Gracias a todos por venir», dijo con una sonrisa breve. «Tenemos noticias importantes». Micaela y Marcos se levantaron, y Juan levantó la mano en reconocimiento. Alrededor de ellos, los demás colonos aplaudieron y los felicitaron por el hallazgo. Sin embargo, la expresión del director se ensombreció, y con un ademán pidió silencio. «Tenemos un problema», anunció. «Como saben, nuestra línea de abastecimiento pasa por Betelgeuse B. Hace 3 semanas, la estación de operaciones tuvo que ser evacuada. La estrella se ha vuelto inestable. Una llamarada estuvo a punto de alcanzarlos. Ahora están reubicando la estación a un punto intermedio a 10 años luz, pero la operación tomará tiempo. Estamos en contacto con la colonia en Tau Ceti para establecer una nueva ruta de suministros». Un murmullo recorrió la sala. Las conversaciones se elevaron en tono de preocupación y quejas. «Calma», dijo el director, levantando las manos. «Tenemos provisiones para 15 meses, pero a partir de esta noche implementaremos un racionamiento de agua. Alguien en el fondo
rompió la tensión con un comentario sarcástico. La colonia va a oler a culo. Risas dispersas recorrieron la sala. El director no compartió la broma. Esto es serio, continuó. Vamos a suspender la planta hidropónica temporalmente. El personal será reasignado a la nueva excavación. Tomó una pausa, escaneando los rostros frente a él. Teniendo en cuenta la situación con Betelgeuse B, esta podría ser nuestra única fuente estable de nanomáquinas en el sector. La Junta ha decidido priorizar la extracción y almacenar tanto como sea posible antes de que los precios suban. Recibirán un bono generoso con el próximo cargamento. Los murmullos se transformaron en exclamaciones de entusiasmo. Silbidos y risas de alivio llenaron el comedor. El director alzó una ceja. Lo sé. Pero seamos responsables. No tendremos suministros en al menos un año. Administremos bien lo que tenemos. En menos de una semana, los robots en el sitio ya habían excavado hasta alcanzar el estrato. Las máquinas trabajaban sin descanso, perforando la roca con precisos movimientos, retirando escombros y despejando el terreno, hasta exponer lo que había permanecido oculto por millones de años. Juan y Mika removieron las últimas piedras manualmente. Fue Mika quien, al apartar una losa de roca, se detuvo en seco. Ahí, enterrado en la dureza del pasado, había un nódulo. Raíces negras como filamentos se extendían desde su superficie, hundiéndose profundamente en la piedra, como si buscaran aferrarse a la vida misma. Se entretejían en un patrón familiar y aterrador, la forma aplanada de un ser con 6 extremidades. Su contorno era inconfundible. Una gruesa capa de filamentos rodeaba lo que había sido su cráneo. Una maraña de hilos finos que parecían protegerlo incluso en su petrificado letargo. Mika tomó un martillo y golpeó con fuerza. Una vez, otra. La piedra cedió y un líquido ámbar brotó del huevo como si fuera la clara. Las cáscaras oscuras se desprendieron, revelando lo imposible. Dentro, brillante y reluciente, había un cerebro, todavía rosa, todavía vivo. Su superficie se cubría con reflejos multicolores, el resultado de incontables colonias de nanomáquinas que mantenían el tejido activo incluso tras milenios de abandono. Los antiguos habitantes de este mundo habían dominado la nanotecnología hasta un grado inimaginable. No solo la incorporaron en sus estructuras, sino en sus propios cuerpos, forjando con ella un destino de inmortalidad. Eran capaces de sanar, de evitar el envejecimiento, pero no pudieron salvarse de la condena del tiempo. La catástrofe llegó sin advertencia. Una era de erupciones volcánicas descontroladas, tsunamis y flujos piroclásticos arrasó la civilización, sellando su destino en cenizas y roca. Como las figuras de Pompeya, en la antigua Roma, algunos quedaron atrapados en la materia ardiente, sus cuerpos convertidos en prisiones, sus mentes atrapadas en una existencia de angustia y espera. Las nanomáquinas, diseñadas para la supervivencia, actuaron como guardianes despiadados. Primero, consumieron la grasa y los tejidos blandos para mantener sus sistemas. Luego, cuando las extremidades y órganos dejaron de ser viables, recurrieron a la siguiente fuente de energía. Huesos y cartílagos desaparecieron, reciclados en un lento proceso de autodestrucción programada. Lo único que quedó fue el cerebro, conservado meticulosamente mientras las nanomáquinas extendían raíces en la roca, absorbiendo minerales y extrayendo sustento del entorno, esperando a que alguien llegara a rescatarlos. Pero nadie lo hizo. Millones de años pasaron. La espera se convirtió en olvido. Juan miró la grotesca escena y alzó una ceja.
No se ve tan apetitoso ahora, ¿verdad?, dijo con una sonrisa tensa. Mika se rió y con fingida irreverencia pasó un dedo por la superficie del cráneo y luego lo llevó a su casco, imitando el gesto de probarlo. El hallazgo era perturbador, y sin embargo, las nanomáquinas seguían funcionando, ahora bajo el servicio de nuevos amos. Demasiado complejas para ser replicadas por la tecnología humana, habían sido diseñadas con una única precaución: impedir que se autorreprodujeran sin control. Eran un recurso invaluable, pero finito. Solo podían encontrarse en unos pocos mundos condenados, o flotando en las ruinas de naves en el abismo del espacio profundo. Nada quedaba de aquellos que las crearon. Solo sus mentes atrapadas en la roca, fragmentadas por los milenios. Tal vez, por un tiempo, algunas neuronas continuaron disparando impulsos, aferrándose a la esperanza de que la conciencia pudiera persistir. Pero con los siglos, incluso los pensamientos se devoraron a sí mismos. El cerebro que tenían ante ellos no contenía ninguna mente, ninguna historia, solo actividad anómala, un eco de una inteligencia que ya no existía. El accidente en el sitio ocurrió sin previo aviso. Marcos, distraído mientras supervisaba la extracción, perdió el equilibrio y cayó sobre una formación rocosa. Su pierna quedó atrapada bajo un fragmento de piedra. Juan y Mika corrieron hacia él, ayudándolo a liberarse mientras Marcos se quejaba entre dientes del dolor agudo en su tobillo. Lo llevaron de inmediato a la enfermería. El lugar estaba inusualmente concurrido. La directora médica, María, se movía entre pacientes con el ceño fruncido. «Otra vez lleno», murmuró, mientras examinaba a Marcos. «Hay una gripe dando vueltas, demasiada gente enferma, fiebre, dolor de cabeza, pero no he encontrado rastros de ningún virus. Me preocupa que sea una nueva cepa». A Marcos le aplicaron un yeso de polímero en forma hexagonal. Cuando salieron, Juan no pudo evitar notar la cantidad de personas que esperaban turno, algunas pálidas, otras con un leve temblor en las manos. De regreso en casa, Juan se sirvió una cerveza del refrigerador, consciente de no vaciar su reserva demasiado rápido. Las naves de reabastecimiento tardarían en regresar. Su stock de vegetales congelados duraría unos meses más si los racionaba bien. Se dejó caer en una silla, con la vista fija en su nave incompleta. Había pasado 10 años desde que dejó la Tierra tras la muerte de su madre. Cuando la nave estuviera lista, sería uno de los primeros lugares a los que volvería. A la mañana siguiente, Juan y Mika despertaron con fiebre. Probablemente se habían contagiado en la clínica. A pesar del malestar, la enfermedad pasó rápido y en unos días volvieron a sus actividades. Fue entonces cuando la colonia comenzó a cambiar. Al principio eran pequeños detalles. La gente se volvió errática. Muchos colonos sufrían de insomnio. Las noches se llenaron de una música extraña que resonaba en los pasillos de los módulos. Nadie parecía saber quién la ponía ni de dónde venía exactamente. Luego empezó la transformación física. Marcos fue el primero en mostrar signos evidentes. Puntos brillantes comenzaron a aparecer en sus ojos. No era el único. Mika y otros colonos también los tenían. Juan trató de ignorarlo, hasta que una noche llegó a casa y encontró su módulo completamente cambiado. Habían pintado el exterior de negro con vetas blancas, imitando el material de la ciudadela. «Se ve mejor así», explicó Mika, con una sonrisa que a Juan le pareció extrañamente distante. A medida que los días pasaban, otras casas también fueron pintadas de la misma manera. Era como si toda la colonia estuviera adoptando una estética nueva
sin que nadie diera la orden. En el comedor central, Juan se sorprendió al notar que todavía quedaba cerveza en los almacenes. Habría esperado que la escasez hiciera que desapareciera rápido, pero el vendedor le dijo que mucha gente había dejado de beber. No sabía explicar por qué. Pasaron semanas antes de que Juan notara algo diferente en sí mismo. Una noche, al mirarse en el espejo, vio que también tenía los mismos puntos brillantes en los ojos. Inquieto, fue a ver a María en la clínica. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Varios pacientes presentaban manchas extrañas en la piel. Sus iris habían adquirido un tono plateado. El cambio era innegable. ¿Podría tener algo que ver con la alimentación?, preguntó Juan. María suspiró. Es perfectamente seguro. Incluso si quedaran nanomáquinas tras el procesamiento de los cerebros, el calor de la cocción y la reimpresión en forma de carne y otros alimentos las destruiría por completo. Además, hemos estado consumiendo esta fuente de proteína durante décadas, sin efectos secundarios. Juan frunció el ceño. Pero este es un yacimiento nuevo. María no le dio mayor importancia. Juan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La colonia había cambiado, y ahora su propio cuerpo también. Decidió no volver a comer en el comedor central. A partir de ese día, se limitó a ayunar y a consumir sus vegetales congelados. No sabía si era paranoia o sentido común, pero algo le decía que no podía seguir allí. En menos de una semana, Marcos y Mika habían cambiado por completo. Sus ojos brillaban con una intensidad anormal y su piel estaba cubierta de manchas iridiscentes. Una tarde, mientras Juan trabajaba en su nave, ellos llegaron con una noticia inesperada. Nos mudamos con los vecinos, anunció Mika, su voz tranquila, carente de la energía que Juan recordaba. Nos sentimos cómodos juntos, es lo correcto. Juan frunció el ceño. No entendía. Ellos parecían convencidos, como si una verdad oculta les guiara. No discutió, solo observó, incapaz de hallar respuestas en sus rostros extrañamente serenos. Mientras tanto, Juan trabajaba día y noche en su nave. Apenas comía, intentando estirar al máximo sus raciones. Cuando sus provisiones comenzaron a agotarse, fue a buscar más al director del comedor. Lo recibió con una sonrisa impasible. Hubo un problema en la refrigeración, explicó. La mayoría de las conservas se echaron a perder. Pero no te preocupes, tenemos un suministro constante de proteínas desde el yacimiento. Juan rechazó la oferta y regresó a su nave. No podía seguir dependiendo de lo que la colonia le ofrecía. Cada tanto, Marcos y Mika venían a visitarlo. Cada vez sus rostros parecían más ajenos, su piel cubierta de patrones oscuros y dorados. Ellos, al igual que el resto de la colonia, parecían felices con su transformación. El ambiente en la colonia también cambió. Se había vuelto tranquilo, en extremo. No había más peleas ni discusiones, ni siquiera tensión en los rostros de los colonos. El bar estaba vacío, las botellas intactas. La mayoría de la población se había mudado al hub central, donde vivían juntos en un extraño sentido de comunidad. Varias veces lo invitaron a unirse, pero Juan siempre rechazó la oferta. Debía terminar su nave, no importaba nada más, pero cada día se sentía más débil. El agotamiento lo carcomía, sus fuerzas menguaban. Finalmente, un día, mientras cargaba una pieza de la nave, sus piernas cedieron. Cayó al suelo y no pudo levantarse. Mika lo encontró y lo llevó a la enfermería. María lo examinó con una expresión inescrutable. Sus costillas se marcaban en su piel pálida. Su cuerpo se había consumido por la falta de alimento y sueño. Le dieron un suplemento. Esta vez, Juan aceptó y comió. Tras unos días de recuperación,
regresó a casa. Su nave seguía allí, inacabada, pero algo dentro de él se había quebrado. Seguía trabajando, pero cada vez con menos determinación. Sus prioridades parecían disiparse en una niebla cada vez más espesa. El yacimiento creció. Había nuevos proyectos, nuevas excavaciones. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, o al menos Juan ya no encontraba las cosas tan extrañas. Un día, en el hub central, hablaba con Marcos cuando Mika hizo un anuncio inesperado. «Voy a cambiar mi nombre», dijo con una calma absoluta. «Ahora soy 25». Juan la miró y asintió en silencio, sin encontrar nada fuera de lo normal en sus palabras. Hace no mucho, ella solía ser más baja que Juan. Ahora lo superaba por una cabeza, y a Juan le parecía perfectamente normal. De alguna manera, le pareció un cambio natural. Ni siquiera se sorprendía al notar que tanto Mika, ahora 25, como Marcos, estaban completamente desnudos. En los domos de la colonia, la ropa había dejado de ser necesaria. Las pieles moteadas y doradas de los colonos parecían esculturas vivientes, moviéndose con una fluidez imposible. Un día, Juan pasó por su casa para recoger algunas cosas antes de regresar al hub con el resto de la colonia. Al entrar, sintió una extraña nostalgia al ver su viejo espacio, reducido ahora a una habitación polvorienta. Y allí estaba su nave, incompleta, oxidada, una sombra de un sueño antiguo. Las había construido pieza por pieza, con la esperanza de que un día lo llevara de vuelta a la Tierra. Pero ese día nunca llegó. Ahora la miraba con una mezcla de indiferencia y resignación. Quizás algún día volvería a trabajar en ella, cuando tuviera tiempo. Pero ahora, el tiempo tenía otro significado. Afuera, el hub central estaba en movimiento. Se habían reunido en grupos organizados, transportando pertenencias en vehículos de carga. El director había decretado unas vacaciones, y la colonia se preparaba para mudarse temporalmente a la ciudadela. Juan viajaría con 25, 23 y 41 en uno de los vehículos. Se llevarían provisiones y materiales, lo suficiente para hacer su estancia cómoda. Solo sería por un mes, tal vez menos. Después, regresarían a la colonia. El día transcurrió entre preparativos y despedidas silenciosas. No había urgencia, solo una tranquila determinación. Cuando el convoy se puso en marcha, Juan sintió una extraña calma. La ciudadela los esperaba, su silueta colosal alzándose en la distancia, envuelta en el resplandor pálido del cielo. Semanas después, mientras descansaban en lo alto de la ciudadela, Juan vio la nave de reabastecimiento descender sobre la colonia. Desde aquella altura, observó con atención. La nave aterrizó con suavidad. Sus compuertas se abrieron esperando recibir a los colonos, pero nadie fue a su encuentro. Desde la distancia, la colonia parecía desordenada. Algunos domos estaban derrumbados, otros mostraban signos de abandono. La disposición ordenada de antes se había convertido en un caos silencioso, como si el lugar hubiese sido dejado atrás mucho tiempo antes de que alguien se diera cuenta. La nave esperó, minutos que se sintieron eternos. No había movimiento en la superficie, no había voces ni signos de vida. Finalmente, sin recibir respuesta, encendió sus motores y ascendió de nuevo, dejando una estela brillante en el cielo. Se alejó hasta desaparecer en la negrura del espacio. Junto a él, 25 también miraba la partida. Su rostro reflejaba una extraña tranquilidad, una expresión que antes le habría parecido antinatural, pero que ahora comprendía. Cuando habló, su voz surgió con claridad, en un idioma que Juan ahora entendía perfectamente. Qué molesta que era esa gente de la Tierra. Menos mal que ya todos se fueron.